Este es el programa Tomando el Escudo de la Fe, presentado por la obra misionera bautista bíblica Fe Verdadera. Escríbanos a nuestro correo electrónico feverdadera@hotmail.com. Le deseo grandes bendiciones de Dios a su vida. Mi nombre es Carlos Alberto Rivera Morales. Trabajo para Cristo en la obra misionera bautista bíblica Fe Verdadera, aquí en la ciudad de Mixco, en Guatemala, en Centroamérica. Tengo 50 años. Estoy casado con una maravillosa mujer llamada Nuria Carolina Clara Girón. Tenemos 2 hijas, la bendición que Dios nos dio en nuestro matrimonio. La mayor tiene 16 años, se llama Grecia Carolina Rivera Clara. La segunda tiene 14 años y se llama Laura Daniela Rivera Clara. Juntos trabajamos como familia en esta obra misionera, sembrando el Evangelio, imprimiendo folletos, distribuyendo también literatura, tocando puertas, llevando el mensaje de salvación a donde nos sea posible, y también por medio de los servicios que nosotros realizamos para llamar a las almas al arrepentimiento. Fe Verdadera es una obra misionera entonces dedicada a comunicar el mensaje de salvación y vida eterna en Jesucristo. Nosotros utilizamos como nuestra versión oficial de la Santa Biblia, la antigua Biblia de Valera 1602 purificada, publicada por la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia de Santa Catarina, Nuevo León, México, distribuida por el Ministerio Alas Llevando la Preciosa Simiente, que dirige el hermano Allen Johnson. Y estoy muy contento de poder compartir con ustedes el tema de la pureza textual de la Santa Biblia. Vamos a leer bastantes versículos que nos refieren acerca de que la palabra de Dios es pura y debe mantenerse así, pura. Vamos a ver también ciertos aspectos históricos donde gente malintencionada, usada por Satanás, ha venido para corromper esa pureza. Tomemos el ejemplo de las aguas que Dios creó. Nos dice la Escritura que el Señor, cuando creó todo, vio que era bueno en gran manera. Quiere decir, fue sin error, sin deficiencias, sin impurezas. El agua se podía beber directamente de un río o de un lago o de una catarata. Pero ¿qué sucede el día de hoy? Hemos visto cómo al paso del tiempo los hombres han contaminado las aguas. Uno ya no puede beber el agua de un río porque está contaminada. No puede beber el agua de un lago, mucho menos el agua del mar. Ya no sabemos si realmente existen todavía manantiales de agua pura. Quizá en regiones muy apartadas de la civilización habrá algunas, pero para nosotros eso es inaccesible. ¿Qué debe hacer entonces una persona para tener agua pura? Debe purificarla. En la tienda usted puede ir y pedir una botella de agua purificada y beberá sin tener temor a sufrir de cólera morbus o de cualquier enfermedad gastrointestinal, porque sabe que esa agua ya ha sido procesada y purificada de toda contaminación de bacterias, virus, gérmenes, etc. ¿Qué ha sucedido con la santa palabra del Señor? Hemos visto que Dios nos dio su palabra pura, pero también ahí el hombre, la mano malintencionada de hombres usados por Satanás, entraron para corromper la Santa Escritura. Y el día de hoy tenemos entonces muchas versiones, no voy a decir de la Santa Biblia, sino de Biblias. Abundan las versiones en diferentes idiomas. Limitémonos al idioma castellano, que es el que nosotros hablamos. Y vemos entonces que cada quien tiene Biblia a su gusto. Hay Biblia para jóvenes, Biblia para niños, Biblia arcoíris. Mire, hay tantas cantidades de Biblias que existe incluso ya una versión para homosexuales, la Biblia gay. Existe también la llamada Biblia satánica, existe la traducción del Nuevo Mundo, y aparte de eso, versiones evangélicas y católicas de la Biblia hay por cantidades. Pero tenemos un problema con esa existencia de Biblias modernas.
están corrompidas textualmente, no son puras. Si usted bebe de esas aguas contaminadas, se va a enfermar, quizá hasta va a morir. Uno no puede ir al grifo de su casa, por lo menos aquí en Centroamérica no se puede hacer eso, de que uno abre el grifo, el chorro y el agua pone un vaso y se la toma. Aquí no se puede hacer eso, porque el agua ya viene contaminada, sino con gérmenes y bacterias, también viene con exceso de cloro. Pero eso podrá uno entonces librarse, como repito, comprando una botella de agua purificada, y así entonces ya tendrá más confianza de beber esa agua. Con la Santa Biblia está sucediendo exactamente el mismo problema. Tantas versiones, pero están corrompidas. Y vamos a analizar paso a paso este tema para que entendamos la necesidad de buscar una Biblia pura. Porque como ha sido dicho, solo una Biblia pura produce un cristianismo puro, un cristianismo auténtico. Hoy podemos darnos cuenta que existen diferentes predicadores y doctrinas extrañas, escandalosas, doctrinas que chocan hasta con la razón, que están fuera de lógica, pero sobre todo doctrinas escandalosas que chocan contra lo que ya ha sido escrito en la palabra de Dios. Pero ¿cómo pudo haber sucedido esto si Dios nos dio su palabra y su evangelio puro? Bueno, vamos a hallar varias explicaciones que nos da la palabra de Dios para entender que hay un problema, que algunos lo quieren ignorar, quieren mirar para otro lado y decir, eso no puede ser, es imposible. ¿Cómo vamos a entrar en controversias si todos somos hermanos? Debemos trabajar unidos por el mismo propósito. Pero mire, usted sabemos bien, aquí en Guatemala, en Centroamérica y en todo el mundo, lo que nuestro Señor Jesucristo advirtió, que no debemos dejarnos asombrar o deslumbrar por gente que dice que son siervos de Dios, pero realmente son lobos disfrazados como ovejas. Y nosotros entonces tenemos que ser cuidadosos y vigilantes, pero ahí es donde hay uno de los principales problemas. Hombres de Dios que tienen la misión y el trabajo, la recomendación de Dios de cuidar el rebaño, se han adormecido, se han descuidado, se han acomodado. Cuando alguien se acomoda, sus ojos se cierran y se duerme. Y recuerda usted la parábola del trigo y la cizaña que nos enseñó el Señor Jesús en Mateo capítulo 13. Dice ahí en Mateo 13:25 que mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo tiene malas intenciones, pero cuando hay una persona vigilando a ese enemigo no se puede meter, no se puede colar. El error entonces reside en esto: cuando los siervos duermen, el enemigo aprovecha para sembrar cizaña. Y así es exactamente lo que Satanás ha hecho, porque el descuido de muchos siervos de Dios, la ingenuidad de muchos, porque muchos piensan que toda la gente es buena, que solo porque dice que es cristiano realmente es cristiano, y solo porque un libro dice ahí Santa Biblia, realmente es una Santa Biblia. Se duermen y el enemigo aprovecha para sembrar insidiosamente el veneno de falsas doctrinas. Y Jesús dijo, las cizañas son los hijos del malo. ¿Y qué dice también de los árboles malos? Que el árbol malo no puede dar buen fruto, y que el árbol bueno tampoco puede dar un mal fruto. Así que debemos entender que primeramente hay un problema en cuanto al tema de la Santa Biblia y la pureza textual. Siervos que duermen. Muchos no quieren entrar al tema de discutir qué es la pureza textual de la Biblia, porque tal vez tienen compromisos con iglesias, con hombres o con entidades que les dan un apoyo económico. Y aunque se han dado cuenta de la realidad de la corrupción textual de muchas Biblias, prefieren guardar silencio o hacerse de la vista gorda y mirar para otro lado y seguir como que no está pasando nada. Tenemos ahí también otro problema. Entonces el amor al dinero
como dice 1 Timoteo 6:10, el amor al dinero es la raíz de todo mal, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos de muchos dolores. Cristo habló también de los asalariados que ven venir al lobo y huyen, que no quieren enfrentar el problema porque según ellos todo debe ser amor. Ese es un problema entonces con la pureza textual de la Biblia, que la gente que se ha dado cuenta pero evaden esto por compromiso, por amor al dinero, por quedar bien con las entidades que les dan apoyo económico y seguir recibiendo. Mire, esos son asalariados, ven el lobo pero no quieren enfrentarlo. Hay otros que dicen, no, en esto no podemos tener problema, todas las Biblias son iguales. Y de esto voy a hablar más adelante para derribar ese mito que se ha levantado desde hace tiempo, que todas las Biblias son iguales. Entonces dicen ellos, yo no me meto a esto porque todas las Biblias son iguales. Incluso como dijo el anticristo del Papa Romano Francisco I, que la Biblia y el Corán son lo mismo. Imagínense qué torpeza de declaraciones. Pero muchos pastores evangélicos le hacen eco a eso. Yo los he escuchado a gente que digo yo, pero de balde tiene licenciatura en teología o doctorados en teología y hablan semejantes torpezas. ¿Cómo va a ser que el Corán y la Santa Biblia sean lo mismo? Es imposible. Pero ellos dicen, no podemos entrar a ese tema, es controversial, daña la fe, no edifica. Yo no sé, hermano que me está observando, si usted ha escuchado a gente que habla de ese modo, que cuando se les habla la verdad ellos dicen, no edifica eso, pero se les hablan mentiras y miren, están aplaudiendo, hasta están premiando, condecorando. Estoy consciente, hermanos, que muchas de las cosas que yo he hablado y que voy a hablar quizá causen fricción, lastimen, ofendan o desanimen incluso. Pero escuché hace muchos años un lema que dice así: es mejor estar divididos por la verdad que unidos en la mentira. No sé qué piensa usted de esa declaración, pero para mí es correcta. ¿Cómo vamos a estar unidos en una mentira y en un engaño? ¿Y hacia dónde nos dirigimos entonces? Si va a haber disensión y división y enfrentamiento, pues que sea por algo que es cierto, que es verdad. Y mire, si usted lee la Escritura y examina con cuidado tantos pasajes que nos hablan de esto, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, los apóstoles, y ya no digamos los profetas del Antiguo Testamento, ellos hablaban la verdad cruda, sincera, filosa, y no les importaba si la gente se ofendía. Así fuera un rey o un funcionario de gobierno o un personaje de alcurnia, ellos tenían que hablar la verdad, así les costara la misma vida. En una ocasión el Señor Jesucristo, y usted lo puede leer en Mateo 15, dice que le dijo claramente a los fariseos que se escandalizaban porque los discípulos no guardaban la tradición de los ancianos, y Cristo les dijo: este pueblo con sus labios me honra y con su boca se acerca a mí, pero su corazón está lejos. En vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así está el mundo cristiano hoy, lleno de adoradores, pero es en vano, porque el corazón de ellos está lejos, está nada más sintonizado con el mundo, acorde a las cosas de este mundo, pero no acorde a la palabra de Dios. Es en vano. Entonces, y en ese episodio de la vida de Cristo, los discípulos se sintieron un poco temerosos y le dijeron: Señor, ¿sabes que los fariseos se ofendieron con esta palabra? Ellos se sentían así con pena, porque dijeron: son los dignatarios de nuestra nación, son nuestros guías espirituales. ¿Qué va a pasar si nos ponen en disciplina, si nos expulsan de la sinagoga? ¿Sabe qué les contestó Cristo? Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, y toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, es decir, arrancada. Hoy tendríamos nosotros, si somos sinceramente del Señor, del ejército de Dios. En fin, hermanos, tenemos que definir entonces hacia quién está nuestra lealtad. Si hacia la verdad de la palabra de Dios, el puro evangelio de Cristo, o hacia los hombres y sus doctrinas,
y sus prebendas. Hermano, la pureza textual es un tema entonces que muchos evaden, como he dicho, por compromiso, por temor. Algunos dicen incluso que deben ser neutrales en esto. En una guerra no puede haber soldados neutrales, y con Cristo tampoco. Él mismo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Usted no puede estar entonces en la penumbra, es decir, entre la luz y las tinieblas, en una región donde le dé un poco de luz y haya algo de tiniebla, no. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. O estamos con Cristo o estamos contra Cristo. ¿Estamos en el tema de la pureza textual o estamos en la corrupción textual? Pero quiero explicar un poco acerca de la pureza textual leyendo un párrafo de mi libro, este libro que yo escribí hace algunos años. Por si usted quiere tener un ejemplar, creo que el hermano Allen Johnson ofrece estos ejemplares de este libro a un precio módico, y usted puede tener un tema ya amplio acerca de la pureza textual. Solo una Biblia pura produce un cristianismo puro, porque la palabra de Dios es pura, el evangelio debe ser puro. El clamor por la pureza textual está elevándose. No podemos ni debemos abstraernos de la realidad. Sobre esta gran necesidad de pureza textual nos enseña el mismo libro sagrado de Dios. En 2 de Samuel 22:31 dice: Dios perfecto su camino, la palabra del Señor purificada, escudo es de todos los que en él esperan. Es decir, la palabra purificada es un escudo. ¿Qué sucederá con aquella palabra que está corrompida? No protege. Dice el Salmo 12:6: las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Las palabras del Señor son palabras puras. Entonces, ¿de dónde salen ciertos versículos que son corrupción textual? No son del Señor. ¿Quién los puso ahí? Es lo que debemos investigar. El mandamiento del Señor puro que alumbra los ojos. Salmo 19:8. El mandamiento del Señor es puro y alumbra los ojos. Algo que no es puro, en vez de iluminar, lo que va a causar es más ceguera. Salmo 119:140 dice: sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Sumamente, en grado elevado, en grado extremo, al límite, es pura la palabra de Dios. La Santa Escritura nos enseña de la pureza de la palabra que ha salido de la boca de Dios. En Proverbios 30:5 dice: toda palabra de Dios es pura, escudo es de todos los que en él esperan. Toda palabra o cada palabra de Dios es pura. ¿Cómo entonces existe la corrupción textual? Tenemos entonces aquí una pregunta, una interrogante, y es donde nosotros tenemos que investigar lo que se llama fuentes textuales. Bien, hermanos, para conocer un poco más de este tema de la pureza textual, es necesario que hablemos de las fuentes textuales, de donde procede la traducción de una Biblia. Al hablar de fuentes textuales nos referimos a que Dios inspiró sus palabras en el idioma hebreo en el Antiguo Testamento y el idioma griego para el Nuevo Testamento. De eso se han hecho traducciones, pero como hemos dicho, no todas las traducciones son fieles y correctas, porque existen dos clases de fuentes textuales: la fuente textual honrada y preservada por Dios, el texto masorético hebreo de Ben Hayim, y el texto recibido griego para el Nuevo Testamento. Estas son las fuentes textuales honradas por Dios, y por supuesto existen las fuentes textuales corruptas, que son de donde han salido todas las traducciones modernas, que han omitido pasajes enteros, que le han recortado palabras, que le han añadido palabras, en fin, una desfiguración de las verdaderas palabras inspiradas por Dios, pero que lamentablemente son ahora lo que está, por decirlo así, de moda, o que es lo favorito de mucha gente, que ignora estas grandes verdades y que han llegado a decir ese mito que he dicho que se tiene que derribar, que todas las Biblias son iguales. Quiero leer en Revelación 21:6 lo que el Señor dice acerca de la fuente textual pura y correcta.
Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. Aquí se refiere entonces al agua de la vida que emana de la palabra de Dios. Recordemos cuando Cristo estuvo con la mujer samaritana allá en Juan capítulo 4, junto al pozo de Jacob. Él le dijo lo siguiente: al que bebiere de esta agua, refiriéndose al agua material, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es el agua de la palabra de Dios que sacia nuestra sed. Ya no tenemos que buscar la verdad en ninguna religión o en ninguna otra fuente. Cuando hallamos la verdad en la palabra de Dios, esto sacia nuestra sed porque es el agua que nos da el Señor. El texto recibido por todos. El Textus Receptus es el texto griego subyacente utilizado por todos los traductores de la era de la Reforma Protestante en Europa. El texto recibido está basado en más de 5.000 manuscritos griegos, como papiros, leccionarios y manuscritos unciales, los cuales coinciden en más del 97% con las lecturas del texto recibido. Esos 5.000 documentos griegos que forman la base del texto recibido son copias de copias anteriores y que descienden de los originales. Por supuesto, los manuscritos originales ya no existen. Existieron durante un tiempo, pero a causa precisamente del mismo tiempo, se descompusieron, se destruyeron y tuvieron que haberse hecho copias fieles. Del texto recibido se hicieron traducciones del griego a los diferentes idiomas, para así poner al alcance de la gente los 27 libros del Nuevo Testamento. Inicialmente el texto recibido fue preparado en el año 1516 por Erasmo de Rotterdam, quien después publicó 5 ediciones del mismo texto. Del año 1546 a 1551 fueron publicadas 4 ediciones del texto recibido por Stephanus. Teodoro Beza publicó 10 ediciones del texto recibido, una de las cuales fue en el año 1598. El nombre del texto recibido se originó en 1633, cuando los hermanos Elsevier escribieron en la presentación de su publicación esta frase: así que aquí tenéis ahora el texto recibido por todos. ¿Por qué les estoy compartiendo estos datos? Porque usted quizá habrá leído ciertos comentarios de teólogos o de pensadores o de críticos textuales que dicen que el texto recibido es falso y que existen mejores manuscritos antiguos. Pero aquí nos estamos dando cuenta de una situación. Más de 5.000 documentos donde se fueron comparando las lecturas para formar el Textus Receptus, y todos coinciden en las palabras, aunque venían de regiones distantes entre sí. Y estos teólogos de la crítica textual dicen que eso no vale, que para ellos solo valen 2 o 3 manuscritos antiguos, y después vamos a ver cuáles son esos manuscritos antiguos, y que esos son supuestamente más confiables. Pero oiga esto, antes de entrar de lleno al tema de las fuentes deshonradas, las fuentes que Dios ha rechazado, esos 2 o 3 manuscritos antiguos que los teólogos de la crítica textual aducen que son más confiables, entre ellos se contradicen en diferentes pasajes, además que les faltan capítulos enteros de ciertos libros y le añaden otros libros llamados apócrifos. Y que, por cierto, ¿usted quién cree que está apoyando los 2 o 3 manuscritos que supuestamente son más confiables? Detrás de ellos está Roma Católica, la principal enemiga de la palabra de Dios. Estamos viendo ahorita las fuentes textuales preservadas por Dios, las fuentes puras, de donde bebemos nosotros el agua pura. Y estamos viendo entonces que entre esos 5.000 manuscritos todos coinciden en sus lecturas, aunque también hacen falta otras revisiones de nuevos papiros que están siendo descubiertos, pero lo interesante es cómo es que hay una coincidencia, cómo encajan y no se contradicen entre sí como son los manuscritos de la crítica textual. Ahora, las iglesias primitivas tenían un mandamiento. Revelación 22:18 dice que Dios prohíbe y condena
que se le añada a la palabra que ya fue revelada, o que se le quiten palabras. Cualquiera que añadiere, Dios añadirá las plagas, dice, que están escritas en ese libro. Y cualquiera que quitare de estas palabras, Dios quitará su parte del libro de la vida. Entonces, los hermanos de las iglesias primitivas, los hermanos fieles, que hacían copias fieles de las epístolas de Pablo, de los evangelios y de todo lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, ellos sabían que no podían añadir ni podían quitar. Tenían que preservar el texto tal como lo recibieron. ¿Por qué? Porque hay una advertencia solemne. En Proverbios 36 también dice que no hay que añadir a la palabra de Dios para que el Señor no reprenda al que hace esas cosas. En Deuteronomio 4:2 también Dios les hace una solemne advertencia a aquellos que se dedican a hacer copias de la palabra de Dios, en ese caso los levitas, el sacerdocio del Antiguo Testamento, que no se le debe añadir a la palabra que Dios había mandado. ¿Por qué? Porque son las palabras de Dios, y Dios nos dio su palabra pura. No hay que hacerle ningún cambio, no hay que hacerle ninguna adaptación, no hay que pensar, bueno, aquí esto me parece que es algo irreal, tengo que componerlo. Las fuentes textuales honradas por Dios entonces son el hebreo masorético de Ben Hayim, preservado por masoretas. Los masoretas eran una casta especial de escribas dedicados exclusivamente a copiar el Antiguo Testamento, porque a causa del paso del tiempo los originales se fueron desgastando y desaparecieron. Y ellos, mire, son tan disciplinados, o eran tan disciplinados, que si llevaban, por ejemplo, ya un libro completo pero se equivocaban en una letra, tenían que quemar esa copia y empezar de nuevo. Por eso usted ve que a veces las letras hebreas no son solo así escritas, sino como dibujadas, porque ponían un especial cuidado. Hay que investigar bien acerca de cómo era el trabajo de los masoretas. Aquí en este libro usted lo puede leer ya con más amplitud, pero una cosa los caracterizaba: el celo por la palabra de Dios, por la pureza textual. El dirigente de un grupo de masoretas siempre revisaba minuciosamente el trabajo de los escribas, y si hallaba un error, tenían que quemar esa copia y poner en una cierta disciplina al que había cometido ese error. Con esto vemos entonces que la pureza textual no es una cosa para tomarse a la ligera, es algo que viene de un trabajo concienzudo y por supuesto dirigido por el Señor Dios. Nosotros no podemos tomar a la ligera, como he dicho, aquella frase que han inventado, que todas las Biblias son iguales. Cuando uno compara y mira que le faltan palabras o que le añaden, especialmente los comentarios al pie de página que se hacen en esas versiones modernas, más bien traen dudas, porque dice ahí que cierto pasaje no está en los manuscritos más confiables. Entonces nuestra mente viene a pensar, si esas palabras no están en los manuscritos, ¿quién las puso ahí? Si no son palabras supuestamente que Dios ha dado, palabras inspiradas. ¿Por qué están ahí y cuál es el propósito? ¿Y cuál es el propósito de quitar pasajes enteros? Las versiones modernistas acostumbran poner más bien dudas, interrogantes, y prácticamente a ver la Santa Biblia como un simple libro de consejos, de leyendas, y no como lo que debe ser, la palabra de Dios. Para concluir entonces el tema de las fuentes textuales correctas, quiero leer otro párrafo de mi libro acerca de lo que es el texto hebreo masorético. El texto hebreo masorético es el texto de las Santas Escrituras en idioma hebreo, producido por el trabajo de preservación de la Biblia, realizado por los masoretas, aquellos escribas encargados de mantener la pureza textual, haciendo copias fieles de la sagrada revelación divina. El texto hebreo masorético se subdivide en dos escuelas. Primero, la escuela que sigue el trabajo del rabino Ben Asher, quien fuera el primero en ordenar el texto hebreo, y la segunda escuela es la desarrollada por Ben Hayim, el cual rectificó el trabajo de Ben Asher. Básicamente hay dos textos hebreos en existencia, uno falso, editado por Ben Asher,
y otro verdadero, editado por Ben Hayim. El texto hebreo masorético de Ben Hayim se halla disponible todavía. Se llama la edición Daniel Bomberg o la Segunda Gran Biblia Rabínica. Es el texto Letteris impreso en 1866. Este texto hebreo masorético de Ben Hayim fue el indiscutible texto hebreo de los subsiguientes 400 años. Es decir, hermanos, que aunque sea una Biblia hebraica como la Biblia hebraica stuttgartensia, hay que tener cuidado de no confiarse solo porque viene del idioma hebreo, porque si viene de la escuela de Ben Asher, ahí encontraremos ciertas cosas que no están apegadas a la realidad de la palabra de Dios. El texto hebreo masorético de Jacob Ben Hayim es el que fue hecho precisamente para hacer traducciones de ahí a los demás idiomas, y es el texto más confiable, es el que contiene el testimonio de Cristo. Y ya para ir concluyendo este tema de la pureza textual, tenemos que hacer una revisión, aunque muy a grandes rasgos, de lo que son las fuentes textuales corruptas, las fuentes textuales que Dios ha descartado, que están en el idioma hebreo y en el idioma griego, pero que son textos adulterados, textos que han desfigurado el testimonio de Jesús, textos en los que hallamos una huella satánica. Tiene recortes de palabras, tiene añadiduras de pasajes y palabras, tiene incluso añadiduras de libros enteros. Usted puede ver, por ejemplo, la Biblia católica, ¿por qué tiene 72 libros? ¿De dónde salieron esos 6 libros que están de más? ¿Por qué no podemos aceptar ese canon, sino que tenemos que estar firmes en el canon de 66 libros que es la Biblia cristiana verdadera, la Biblia pura, de donde viene el Evangelio puro? Quiero leer otro párrafo de mi libro acerca de lo que son los adulteradores de la Escritura. Los adulteradores de la palabra de Dios no tienen escrúpulos. La Santa Biblia enseña con claridad cuáles son las características de esos adulteradores de las Escrituras. Por ejemplo, hallamos lo que está escrito en 2 Corintios 2:17, donde menciona que hay mercaderes falsos que corrompen la palabra de Dios. Desde aquel tiempo ya había personas que hacían circular copias falsas, que tenían adulteraciones textuales. ¿Y por qué lo hacían? Aquí lo dice, eran mercaderes. Ellos comerciaban con la palabra de Dios, pero no les interesaba que fuera un texto verdaderamente apegado a lo que fue el original, o sea, no eran copias fieles. También se nos habla que hay gente profana como Esaú, cambiando las palabras de Dios y trocándolas por la supuesta sabiduría de los hombres. Hombres ciegos y duros de corazón que jamás se convertirían, como habla Juan 12:40, de gente que vio a Cristo haciendo milagros y ni aún así creyeron en Él. Nos habla 1 Timoteo 6:3 de personas que no se atienen o no se conforman a las sanas palabras del Señor Jesucristo, y dice que ellos están locos. Y finalmente en Marcos 8:38, el Señor Jesús nos habla de gente que se avergüenza de las palabras de Cristo. Y al avergonzarse de las palabras significa que no se conforman a lo que Dios reveló e inspiró, sino que ellos buscan palabras acomodadas al intelecto humano, a las concupiscencias humanas. Teniendo estos antecedentes de personas que ya desde el primer tiempo de la iglesia, de los primeros siglos, estaban ahí en operación, como Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:7, hablando que el misterio de iniquidad, es decir, la obra del anticristo, ya está en operaciones, y que solo falta que algo que le impide se haya quitado de en medio. Pero quiere decir que ellos están muy ocupados desde esos tiempos, han estado muy atareados, y la labor de ellos es corromper la palabra de Dios, hacer ese trabajo vil, ese trabajo maligno de sembrar cizaña entre el trigo, por causa de aquellos hombres que han dormido y que en vez de vigilar se acomodaron
cerraron sus ojos y se durmieron en un profundo sueño. Es por eso que existen esos llamados libros apócrifos. La palabra apócrifo es un término griego que significa secreto u oculto. De ahí viene el ocultismo. Los escritos conocidos ahora como libros apócrifos son obras literarias, pero no fueron inspirados por Dios. Es decir, no dictó Dios a ninguno de esos que escribieron esos libros. Eso sí vino de la mente de ellos, de la tradición del pueblo de Israel y en algunos casos de leyendas del pueblo de Israel. No fueron inspirados por Dios, pero ciertos grupos religiosos como el catolicismo romano han insertado esos libros en el canon de la Biblia, poniéndoles un título muy elegante. Para que no suene feo decir apócrifo, le dicen deuterocanónicos o del segundo canon. ¿Qué hay que decir sobre esos libros apócrifos del Antiguo Testamento? Hay varias cosas que se tienen que decir acerca de estos libros. Primero, que fueron escritos en griego, no en hebreo, el idioma del pueblo de Israel. Estos libros apócrifos fueron producidos durante un periodo de silencio donde Dios no habló ni reveló nada. Un periodo de 400 años de Dios guardó silencio. Dios no reveló nada de sus palabras. Entonces, si no son revelados ni inspirados por Dios, no son su palabra y por tanto no deben estar en el canon. Teniendo esto en cuenta, el pueblo mismo hebreo no acepta esas copias falsificadas porque no son palabra de Dios, por eso no se hallan en el canon hebreo. Estos libros apócrifos contienen muchas fábulas irracionales, enseñan una supuesta salvación por obras. Además, usted puede ver en el Nuevo Testamento que nunca ni el Señor Jesús ni los apóstoles jamás citaron una sola línea de alguno de esos libros apócrifos. Hay un ejemplo que quiero leer, una falsa doctrina que contiene uno de los libros apócrifos llamado Sirácides. En el capítulo 3:30 dice así: el agua apaga las llamas de la hoguera, la limosna borra los pecados. Nos damos cuenta entonces quién está detrás de esos libros apócrifos y esas declaraciones incongruentes e incompatibles con la palabra de Dios, que nos muestra que para borrar los pecados solo hay una solución, es la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos purifica de todo pecado. Así que entonces esa clase de declaraciones en esos libros son incompatibles e inaceptables para un verdadero cristiano que sabe que la obra de salvación fue hecha por Cristo. Nosotros, por más limosnas o penitencias o sacrificios que hagamos, no podemos alcanzar salvación. Realmente, cuando una persona se impone la tarea de ganar la salvación por medio de obras, penitencias, de guardar sacramentos, de hacer sacrificios personales, está condenándose más. Los libros apócrifos entonces están descartados. Hay mucho que hablar acerca de esto, hermanos, pero solo quiero mencionar rápidamente algunos manuscritos antiguos en griego que son los preferidos de la llamada crítica textual. La crítica textual es una escuela de enseñanza que pone en cuestionamiento las escrituras, que ellos tratan de deducir el texto original basándose en manuscritos corruptos. ¿Cuáles son esos manuscritos corruptos? Podemos mencionar al Códice Vaticano, al Códice Sinaítico, Códice Alejandrino, Códice de Besa, y todo esto forma la llamada Biblia Vulgata Latina de Jerónimo. Muchos de los pasajes que están ahí fueron tomados de la Septuaginta, o otro manuscrito corrupto elaborado por un hombre llamado Orígenes. Usted ha escuchado quizá que se dice que la Septuaginta era el libro que citaba Jesús y sus apóstoles. Nada más falso, nada más alejado de la realidad. La Septuaginta comenzó a existir 150 años después de que se terminara el canon del Nuevo Testamento, es decir, 150 años después que Juan terminara de escribir el libro de Revelación o Apocalipsis. Por supuesto, todo esto está bien explicado en mi libro y usted puede consultar más bibliografía al respecto, pero la Septuaginta
como fue dicho por ciertas personas, es un libro andrajoso, tiene muchas contradicciones y desfiguraciones. Se atribuye empezar a escribir la Septuaginta a Orígenes, pero también intervinieron otros escribas, otros cortaplumas, otra gente usada por el diablo. Y usted puede hoy decir, mire, ¿por qué entonces muchos dicen que Cristo y sus apóstoles citaban la Septuaginta y ahí aparece? Esto es tema de otro día, hermanos. Es muy extenso hablar de ello, con detalles, con pruebas textuales, pruebas gráficas. No tenemos el tiempo disponible para eso. Yo solamente quiero invitarle a que usted busque una Biblia pura, porque solamente una Biblia pura produce un cristianismo puro y correcto. Debe estar basado en fuentes textuales honradas por Dios. El texto hebreo masorético de Ben Hayim para el Antiguo Testamento y el texto recibido griego para el Nuevo Testamento. Ha sido para mí un agrado estar con ustedes. Les invito a que nos escriban también a nuestro correo electrónico feverdadera@hotmail.com. En YouTube usted puede encontrarnos como Obra Misionera Bautista Bíblica Fe Verdadera. Ahí tenemos muchos videos de sana enseñanza bíblica. Dios les bendiga y sigan adelante en el trabajo del Señor. Amén. Este fue el programa Tomando el Escudo de la Fe, presentado por la Obra Misionera Bautista Bíblica Fe Verdadera. Escríbanos a nuestro correo electrónico feverdadera@hotmail.com.